¿Alguna vez has pensado que la persona encargada de salvarte de un incendio podría ser quien lo provocó? En 1996, en la ciudad de Puebla, México, un caso estremeció a todo el país y marcó un antes y un después en la historia criminal del país. Lo llamaron el bombero maldito, un hombre que juró proteger vidas, pero que terminó convirtiendo su propio patio en un infierno personal. Lo que la gente no sabía era que, detrás de su uniforme impecable y su sonrisa de héroe, se ocultaba una mente perturbada. Sus compañeros lo admiraban, sus vecinos lo respetaban, hasta que una noche, el fuego que él mismo dominaba se convirtió en su peor enemigo, revelando los restos calcinados de sus víctimas enterrados bajo la tierra quemada de su jardín. Esta historia no es una leyenda urbana, no es un mito ni un rumor de barrio. Es una historia real, documentada, y hasta el día de hoy las autoridades y los psicólogos criminales se preguntan cómo un hombre que dedicó su vida al fuego pudo usarlo como instrumento del mal. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin aliento. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te apasionan las historias reales de horror y escribir en los comentarios: ¿crees que el mal puede esconderse detrás de un héroe? Era una madrugada fría de octubre de 1996 en Puebla. A las 2:43 de la mañana, las alarmas de la estación de bomberos comenzaron a sonar. Se reportaba un incendio en una zona residencial al sur de la ciudad, un fuego que parecía devorar una vivienda entera. Entre los primeros en responder estaba José Luis Mendoza, un bombero con más de 15 años de servicio, conocido por su calma y valentía. Lo que nadie sabía era que ese incendio no era como los demás, y que esa noche José Luis ya sabía exactamente qué iba a encontrar entre las llamas. Cuando los equipos llegaron, la casa ardía como si alguien hubiera rociado gasolina por todas partes. Los vecinos gritaban que habían escuchado ruidos extraños antes del fuego, pero ninguno pudo ver quién estaba dentro. Mendoza se adelantó al resto, tomó la manguera principal y se internó en el humo. Los demás bomberos lo siguieron, y fue entonces cuando lo notaron. El fuego parecía demasiado controlado. Había zonas de la casa que no ardían, como si alguien hubiera preparado el incendio para distraer. En una habitación parcialmente quemada, los rescatistas encontraron algo que cambiaría el rumbo del caso: fragmentos óseos mezclados con cenizas. Al principio creyeron que se trataba de animales, pero cuando el forense llegó, confirmó lo impensable: eran restos humanos. Las llamas no habían sido un accidente, ni tampoco un intento de asesinato. Era una escena diseñada para ocultar un crimen. Lo más extraño de todo era que el fuego no provenía del interior de la casa, sino del patio trasero. Allí, entre tierra negra y objetos chamuscados, los peritos descubrieron un pequeño horno metálico, hecho a mano, cubierto con una lona. Dentro, el olor a carne quemada era tan intenso que incluso los más veteranos tuvieron que apartarse. Esa noche, los oficiales no sabían que estaban frente al hogar del propio bombero que había dado la alerta. José Luis Mendoza fingió sorpresa, fingió horror y colaboró en todo momento, asegurando que el incendio había sido provocado por algún vecino resentido, pero algo en su mirada delataba un nerviosismo inusual, una especie de placer oscuro al observar las llamas consumir su propio jardín. Al día siguiente, la policía comenzó a investigar el origen exacto del fuego, y fue ahí cuando el destino del héroe de Puebla empezó a derrumbarse. Las muestras recogidas en el horno contenían residuos humanos recientes, y entre las cenizas apareció un fragmento metálico que pertenecía a una identificación parcialmente derretida, con el nombre de una joven desaparecida semanas atrás. El incendio no había revelado solo un crimen, había destapado una pesadilla, y ese fue el principio del fin para el bombero que jugaba con fuego y con la muerte. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror, José Luis Mendoza era considerado un ejemplo, un hombre recto, respetado, condecorado más de una vez por su valentía en el Cuerpo de Bomberos de Puebla. En las fotografías de los periódicos locales, se le veía sonriente, con su casco bajo el brazo y la mirada firme. Era el tipo de persona a quien uno confiaba su vida sin dudarlo, el tipo de hombre que los niños señalaban con admiración cuando el camión rojo pasaba por la calle. Había nacido en un hogar humilde, el segundo de 4 hermanos,
Desde joven mostró una fascinación casi obsesiva por el fuego. Sus profesores lo recordaban como un chico callado, solitario, pero con un brillo extraño en los ojos cada vez que se hablaba de incendios o explosiones. Decía que el fuego era como un ser vivo, hermoso y peligroso al mismo tiempo. Nadie le prestó demasiada atención. Con el tiempo, esa fascinación se transformó en vocación, y José Luis ingresó a la Academia de Bomberos a los 21 años. Su disciplina, su precisión y su aparente serenidad bajo presión lo convirtieron en uno de los miembros más respetados de la estación. Era quien llegaba primero a todos los incendios y quien, muchas veces, se ofrecía voluntariamente para ingresar solo a las zonas más peligrosas. Para sus compañeros, eso era coraje. Para él, era otra cosa. Mendoza disfrutaba del olor a humo, del calor que se aferraba a su piel, del sonido de las llamas devorando la madera. Decía que el fuego le hablaba, que le enseñaba lo que podía y no podía quemar. Algunos compañeros bromeaban con eso, pero otros empezaron a notar un detalle inquietante. Cada vez que un incendio se volvía incontrolable o una víctima moría atrapada, José Luis parecía demasiado tranquilo, casi complacido. Fuera del trabajo, su vida era discreta. Vivía solo, en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Los vecinos lo describían como amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Si un gato quedaba atrapado en un árbol, él subía. Si alguien necesitaba reparar una fuga de gas, él iba. Pero también comentaban que algunas noches se escuchaban ruidos metálicos en su patio, martillazos y un olor extraño a quemado que se colaba por las ventanas cercanas. Cuando alguien le preguntaba, Mendoza sonreía y decía que estaba arreglando una parrilla para los asados del domingo. Durante años, su reputación creció. Los noticieros locales lo presentaban como un héroe. Incluso fue invitado a programas de televisión regionales. Nadie imaginaba que el hombre que apagaba incendios por el día encendía otros por la noche, solo para alimentar una pulsión que llevaba dentro desde la infancia. El bombero admirado tenía un secreto. Sentía placer al ver arder la carne humana, aunque nunca lo confesó abiertamente. Su mente había encontrado un equilibrio macabro entre el deber y el deseo. Las primeras desapariciones coincidieron con los años de mayor reconocimiento para Mendoza. Jóvenes sin familia, indigentes, personas solitarias que nadie buscaría demasiado. Él sabía elegir bien a sus víctimas, como si cada crimen fuera un ritual purificador, una ofrenda al fuego que tanto amaba. Con el tiempo, incluso su lenguaje empezó a cambiar. A sus compañeros les decía frases como «el fuego todo lo limpia» o «nadie puede esconderse de las llamas». Algunos lo tomaban como humor negro, pero otros empezaron a evitarlo, sin saber por qué. En el cuartel su comportamiento se volvió errático. A veces desaparecía durante las guardias nocturnas y regresaba al amanecer, con las botas manchadas de tierra y olor a gasolina. Cuando alguien le preguntaba dónde había estado, él respondía con una sonrisa cansada, apagando un fuego que ustedes no podrían ver. Nadie se atrevía a cuestionarlo más. Era el veterano, el héroe, el ejemplo. Esa imagen de hombre perfecto fue su mejor máscara. Y mientras todos lo admiraban, José Luis Mendoza construía, pieza por pieza, su infierno personal en el patio trasero de su casa. Lo que nadie sabía era que, bajo la tierra, el héroe ya había comenzado a enterrar sus secretos. Y pronto, las desapariciones se volverían imposibles de ignorar. Entre 1992 y 1996, Puebla comenzó a registrar un patrón inquietante: personas desaparecidas en circunstancias confusas, sin conexión aparente entre ellas. Al principio fueron casos aislados, una joven mesera, un indigente, un mecánico nocturno, pero con el paso de los años, la lista creció hasta alcanzar más de una docena de nombres. Las autoridades sospechaban de robos, de pandillas, incluso de tráfico de órganos, pero nunca imaginaron que el responsable vivía tan cerca que, de hecho, era uno de los hombres encargados de buscar a las víctimas cuando los incendios aparecían en la misma zona. José Luis Mendoza era uno de los bomberos asignados a intervenir en varios de esos siniestros. Siempre llegaba primero, siempre encontraba algo que los demás no veían y siempre tenía una explicación lista para cada rastro sospechoso. Decía que las llamas eran impredecibles, que podían destruir todo sin dejar huellas. Y en parte tenía razón. Las llamas eran su mejor cómplice.
Los desaparecidos tenían algo en común que nadie supo identificar a tiempo. Eran personas que habían cruzado el camino de Mendoza de una u otra forma. Una de ellas, una estudiante de enfermería llamada Claudia Romero, había conocido al bombero cuando éste ofrecía charlas sobre prevención de incendios en escuelas locales. Días después, Claudia desapareció camino a su casa. Su mochila apareció en una zanja a las afueras de la ciudad. Dentro, una credencial chamuscada, como si alguien hubiera intentado quemarla y no lo hubiera logrado del todo. El mismo fragmento que, meses más tarde, sería hallado entre las cenizas del horno de Mendoza. Pero en esos años, nadie unía los puntos. Las autoridades confiaban ciegamente en el cuerpo de bomberos. ¿Quién podría sospechar de un héroe? José Luis incluso participaba en las brigadas de búsqueda, caminando entre los familiares desesperados, consolándolos con frases como «Vamos a encontrarlos». El fuego no puede borrar a una persona por completo. Era un depredador dentro de su propio terreno, y lo sabía. Había aprendido a moverse en la oscuridad, a elegir a sus víctimas en momentos de vulnerabilidad. Solía patrullar las zonas marginales bajo el pretexto de inspeccionar conexiones de gas o revisar medidas de seguridad. Algunas noches ofrecía llevar a alguien a casa. Nadie sospechaba porque él era el bombero bueno, y así, uno a uno, los desaparecidos se convertían en ceniza. La desaparición de Víctor Salgado, un joven mecánico de 19 años, fue la primera que levantó sospechas serias. Su familia denunció que el muchacho había sido visto por última vez hablando con un bombero en una motocicleta roja. La policía investigó a varios miembros del cuerpo, pero Mendoza tenía una coartada perfecta. Estaba de servicio en otra zona. Nadie comprobó si eso era cierto. Durante los años siguientes, los rumores comenzaron a circular entre los vecinos del barrio donde vivía Mendoza. Decían que por las noches se veía un brillo anaranjado salir de su patio, que olía a carne quemada y que a veces se escuchaban gritos ahogados. Una vecina llegó a decir que vio a José Luis arrastrando algo pesado envuelto en una lona. Cuando lo confrontó, él sonrió, con esa calma siniestra que lo caracterizaba, y dijo: «Solo son restos del taller, señora. No se preocupe, el fuego todo lo limpia». Aún así, nadie llamó a la policía. En los años 90, en una ciudad como Puebla, los rumores eran eso, rumores. El respeto y la admiración que la comunidad sentía por el bombero héroe pesaban más que cualquier sospecha. La idea de que alguien como él pudiera estar detrás de esos horrores era impensable. Hasta que el fuego una vez más decidió hablar. Fue la desaparición de una madre soltera llamada Leticia Vargas la que encendió la alarma definitiva. Leticia era vecina directa de Mendoza y la última persona que la vio con vida fue su propio hijo, quien declaró haberla visto entrar al patio del bombero aquella tarde para pedirle ayuda con el calentador. Nunca volvió a salir. Esa misma noche, los vecinos notaron el humo espeso saliendo del terreno de José Luis. Cuando lo confrontaron, él dijo que solo estaba quemando basura, pero el olor no era de basura, era otro, uno que solo el infierno podría reconocer. Esa fue la última desaparición antes del incendio de 1996, y cuando la policía comenzó a unir los nombres, los lugares y los horarios, el patrón se volvió imposible de ignorar. Todas las rutas llevaban al mismo hombre, el bombero que todos admiraban, y que el fuego había empezado a delatar. El 18 de octubre de 1996, 2 días después del misterioso incendio, la policía regresó a la vivienda de José Luis Mendoza con una orden judicial. El análisis forense de las cenizas halladas en su patio había revelado fragmentos óseos humanos y rastros de combustible industrial. Los agentes, acompañados por peritos, cavaron en los puntos donde la tierra mostraba un color más oscuro. Lo que encontraron allí fue el comienzo de una pesadilla que marcaría la historia criminal de Puebla. Bajo apenas 20 centímetros de tierra emergieron los primeros restos: huesos calcinados, pedazos de tela derretida, botones, anillos deformados por el calor. Pero eso era solo el principio. Los investigadores siguieron excavando hasta que el olor a muerte se volvió insoportable. En total, hallaron más de una docena de fosas improvisadas distribuidas en un patrón casi simétrico. Cada una contenía restos humanos quemados, algunos completos, otros fragmentados. Los peritos dedujeron que las víctimas
habían sido incineradas parcialmente en el pequeño horno metálico encontrado días antes y luego enterradas para ocultar el crimen. El silencio del vecindario fue absoluto. Los vecinos que habían admirado al bombero amable observaban desde lejos cómo los agentes extraían bolsas negras del jardín. Nadie podía creerlo. Algunos lloraban, otros se persignaban. El héroe se había convertido en el monstruo que vivía al final de la calle. Dentro de la casa, los investigadores encontraron pruebas aún más perturbadoras. En un cuarto trasero, oculto tras una puerta camuflada con estantes, había un pequeño taller metálico. Allí, sobre una mesa ennegrecida por el hollín, descansaban herramientas oxidadas, ganchos, cuchillas, pinzas y frascos con líquidos inflamables. En una de las paredes alguien, probablemente el propio Mendoza, había escrito con carbón una frase que heló la sangre de todos. El fuego purifica lo que la tierra corrompe. En un rincón, una caja contenía objetos personales, relojes, collares, pedazos de ropa quemada. Cada pieza era una historia truncada, cada trozo de metal, un recuerdo de las víctimas que nadie había encontrado. Cuando los peritos analizaron el horno metálico, descubrieron que no era un simple contenedor. Estaba diseñado con precisión artesanal, hecho para alcanzar temperaturas altísimas. Tenía una ventilación especial y compartimientos para el drenaje de líquidos. Era un crematorio improvisado, construido por alguien que conocía el comportamiento del fuego a la perfección. José Luis Mendoza no solo era bombero, era un técnico experto en combustión. Había usado sus conocimientos para eliminar rastros como si la muerte fuera una ecuación que él dominaba. El detalle que terminó por condenarlo fue una huella dactilar, hallada en una de las tapas metálicas del horno. Una huella impregnada en ceniza, perfectamente conservada por el calor. Pertenecía a Leticia Vargas, su última víctima conocida. La policía, horrorizada, entendió que estaban frente a un asesino en serie. Un hombre que había usado su posición y su conocimiento del fuego para destruir cuerpos, borrar pruebas y engañar a todos durante años. El comandante a cargo del caso declaró ante la prensa: «Nunca habíamos visto algo así. No era solo un homicida, era un hombre que veneraba el fuego como una deidad y ofrecía vidas como sacrificio». Cuando los agentes finalmente arrestaron a Mendoza, lo encontraron sentado en el umbral de su casa, mirando los agujeros en la tierra. No intentó escapar. Solo dijo con una calma aterradora: «Ya sabían que el fuego algún día iba a contar mi historia». Durante los interrogatorios, su actitud fue escalofriante. No mostró arrepentimiento, ni culpa, ni miedo. Aseguró que las personas que había purificado eran almas perdidas, pecadores que necesitaban ser limpiados. A los investigadores les costó determinar cuántas víctimas exactas hubo, ya que los restos estaban irreconocibles. Algunos informes estiman más de 15 cuerpos, otros hablan de hasta 22. Lo único cierto era que el patio del bombero era un cementerio oculto bajo las brasas. El descubrimiento conmocionó a todo México. Los medios bautizaron el caso como «El bombero del infierno», y durante semanas las portadas mostraron la casa, ya sellada por las autoridades, con el horno oxidado aún visible entre los escombros. Vecinos y curiosos se agolpaban frente a las cintas amarillas, rezando o tomando fotografías. Algunos decían que, por las noches, todavía se veía humo saliendo del terreno, como si las almas de las víctimas no pudieran descansar. El fuego, al final, no solo había sido su herramienta, también fue el testigo que reveló cada uno de sus pecados. Tras su arresto, José Luis Mendoza fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Puebla bajo un fuerte operativo de seguridad. Afuera, cientos de personas se reunieron frente al penal para presenciar la llegada del hombre que había pasado de héroe a monstruo en cuestión de días. Los noticieros transmitían en vivo, los periódicos publicaban su rostro junto a titulares que decían: «El bombero del infierno confiesa sus crímenes». Pero lo más perturbador era su expresión. En todas las imágenes, Mendoza aparecía sereno, incluso orgulloso, como si finalmente hubiese alcanzado una verdad que solo él entendía. Durante los interrogatorios, habló con una calma escalofriante. Dijo que no mataba personas, sino impurezas, que el fuego era su instrumento de justicia. Afirmaba escuchar voces que le ordenaban purificar a los pecadores y que cada víctima había sido elegida por las llamas.
Los peritos psiquiátricos lo describieron como un hombre con un profundo trastorno psicótico, con rasgos de sadismo y delirios místicos. Pero su lucidez al hablar desconcertaba. Conocía cada detalle de sus crímenes, recordaba fechas, lugares y hasta temperaturas exactas de combustión. Era como si hablara de un experimento científico, no de asesinatos. La fiscalía presentó pruebas contundentes, restos humanos identificados mediante ADN, objetos personales de las víctimas encontrados en su casa y registros que demostraban que Mendoza había estado presente en todos los incendios sospechosos entre 1992 y 1996. Aún así, el juicio fue un espectáculo mediático. La defensa intentó declararlo inimputable, alegando locura temporal, pero el tribunal determinó que actuó con plena conciencia. El juez describió su modus operandi como una forma ritual de destrucción, ejecutada con precisión técnica y frialdad absoluta. Durante el juicio, Mendoza no derramó una lágrima. Al contrario, en uno de los momentos más recordados, miró directamente a las cámaras y dijo: «El fuego no mata, libera. Lo que ustedes llaman muerte, yo lo llamo purificación». Esa frase, transmitida por televisión nacional, heló la sangre de millones de espectadores. Las familias de las víctimas, presentes en la sala, estallaron en llanto y rabia. Algunos gritaron pidiendo pena de muerte, pero México no la aplicaba. La justicia hizo lo suyo. José Luis Mendoza fue condenado a más de 180 años de prisión por homicidio múltiple, ocultamiento de cadáveres y destrucción de evidencia. Dentro de la cárcel, su comportamiento fue tan inquietante como fuera de ella. Pasaba horas en silencio, mirando fijamente una pared. Pedía encender velas cada noche para mantener viva la llama. Los guardias aseguraban que hablaba solo, murmurando frases ininteligibles. Una vez, durante una inspección, encontraron en su celda figuras de cera derretida con nombres escritos con hollín. Era como si continuara su culto, pero ahora sin fuego, encerrado en la oscuridad. Los psiquiatras penitenciarios aseguraron que Mendoza había desarrollado una forma de dependencia simbólica hacia el fuego, una obsesión que se había convertido en su identidad, y aunque su cuerpo estaba preso, su mente seguía ardiendo. Varios internos afirmaron que el bombero del infierno contaba sus historias por las noches, relatando con detalles cómo las llamas hablaban con él y cómo volverían a hacerlo algún día. Decían que sus palabras eran tan frías que hacían temblar hasta a los más violentos. A los pocos años de su condena, surgieron rumores de que Mendoza había intentado provocarse quemaduras con encendedores y fósforos que conseguía en el mercado negro dentro del penal. Finalmente, en 2003 fue encontrado inconsciente en su celda, tras un incendio menor que afectó parte del pabellón. Los informes oficiales lo describieron como un accidente, pero los custodios aseguraron que el fuego comenzó en su litera y que nadie vio a nadie más entrar. Mendoza sobrevivió, pero quedó con graves quemaduras. Cuando lo entrevistaron meses después, dijo una sola frase: «El fuego quiso abrazarme», y por fin lo hizo. Su salud mental se deterioró rápidamente. Pasó sus últimos años recluido en el área psiquiátrica del penal, donde murió en 2009, aparentemente de una falla cardíaca. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin flores. Paradójicamente, aquel que creía dominar el fuego terminó consumido por él, no en las llamas, sino en la locura que le había devorado el alma. Aún hoy, la casa donde vivió permanece abandonada. Los vecinos dicen que en las noches frías el aire huele a humo y que si uno se acerca al patio puede oír el crujido de la tierra, como si algo bajo el suelo aún siguiera ardiendo. El caso del bombero maldito de Puebla sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los más inquietantes y enigmáticos de la historia criminal mexicana, porque no se trata solo de un asesino más, sino de un símbolo aterrador de cómo el mal puede disfrazarse de bondad, de cómo la oscuridad puede habitar incluso en aquellos que juraron protegernos. José Luis Mendoza no fue un monstruo nacido de la nada. Fue un hombre que convivía con todos, que se ganaba la confianza de sus vecinos, que recibía aplausos y medallas mientras, en secreto, su mente se consumía lentamente en las llamas de su propia obsesión. El fuego, su supuesta herramienta de salvación, terminó siendo su juez más implacable.
Cada chispa que encendió lo acercó más a la verdad que tanto temía, que dentro de sí no había un héroe, sino un vacío ardiente que solo encontraba paz al destruir. Los expertos que estudiaron el caso lo definieron como una combinación de narcisismo extremo y fascinación ritual con la combustión. Mendoza veía el fuego como un espejo del alma humana, impredecible, destructivo, hermoso y sobre todo imposible de controlar. Su historia es un recordatorio de algo que muchos preferirían no creer, que el mal no siempre se anuncia con rostros deformes ni miradas siniestras. A veces se oculta detrás de una sonrisa amable, de un uniforme, de una promesa de ayuda. El fuego que usó para borrar sus crímenes fue el mismo que irónicamente lo traicionó. Fue el fuego el que reveló los huesos, el que guió a la policía, el que devolvió las voces de los desaparecidos. Como si las propias llamas se negaran a seguir siendo cómplices de su locura. Con los años, la historia de Mendoza se convirtió en leyenda urbana. Algunos aseguran que su espíritu sigue en la casa, encendiendo pequeñas brasas en las noches más frías. Otros dicen que el terreno aún respira humo, que el suelo tiembla débilmente cuando el viento sopla desde el sur. Nadie se atreve a vivir allí. Las autoridades clausuraron el lugar, pero los curiosos siguen visitándolo, buscando señales, fotos o pruebas de lo imposible. Y aunque el tiempo ha borrado las huellas visibles, hay cosas que ni la tierra ni el fuego pueden enterrar. La memoria de las víctimas. Cada año, en octubre, algunos familiares se reúnen frente a los restos del terreno. Llevan velas y las encienden una por una, formando un círculo en la tierra. Dicen que es para darles luz a quienes se perdieron en la oscuridad del fuego. Una de las madres, entrevistada hace pocos años, dijo con voz temblorosa: «El fuego no fue su culpa, fue de él, que lo usó para esconder el mal. Pero nuestras velas son fuego también, y el nuestro es para recordar, no para destruir». Esa es quizás la mayor ironía de esta historia, que el mismo elemento que Mendoza adoró se convirtió, en manos de sus víctimas, en símbolo de memoria y resistencia. El fuego, al final, no pertenece a los asesinos ni a los santos. Pertenece a quien lo mira sin mentirse, a quien entiende que su poder es tan puro como peligroso. Así termina la historia del bombero maldito, el hombre que quiso jugar a ser Dios con las llamas, y terminó siendo consumido por ellas. Un caso que nos obliga a mirar con otros ojos a quienes se visten de héroes, a recordar que incluso la luz más brillante puede proyectar sombras profundas. Si llegaste hasta aquí, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Crees que el mal nace o se enciende poco a poco, como una chispa? Y si te estremeció esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos reales de horror, donde la línea entre lo humano y lo infernal se vuelve casi invisible. Porque recuerda, el fuego nunca miente, solo revela lo que ya estaba ardiendo por dentro.